Con uno de los autores de un libro, en realidad una obra en 3 tomos que se va a estar presentando en nuestra ciudad a instancias de la Universidad Nacional del Sur, la Casa Salesiana de Educación Superior, el Juan 23, y la Universidad Salesiana con la Arquidiócesis de Bahía Blanca, que invitan a la presentación de La Verdad los hará libre, esta obra que aborda la actuación de la Iglesia Católica se plantean los procesos de violencia y terror en Argentina entre 1966 y 1983. Esto va a ser mañana, viernes a las 7 de la tarde, con entrada libre y gratuita en el Centro Histórico Cultural de Rondó 29. Va a haber la presencia de 2 de sus autores. Uno es Luis Oscar Liberti y otro es Fabricio Forcat, que es presbítero de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos y es quien está en comunicación. Fabricio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, gracias por atendernos y la idea es conocer un poco, bueno, cuál es la perspectiva. Esto parte de una iniciativa de la Conferencia Episcopal de poner a circular estos archivos con una interpretación propia de, bueno, este grupo de autores que vos integrás. Exactamente, sí, era una deuda pendiente que, bueno, sobre todo los obispos más jóvenes experimentaban con la sociedad y con el pueblo argentino de hacer una revisión crítica de la actuación del episcopado durante la dictadura, y para eso se pudo tener acceso a todo el archivo de la Conferencia Episcopal Argentina, de la Nunciatura Apostólica y de la Santa Sede, ¿no? Y bueno, en esa línea se trabajó durante varios años para recabar documentación, bueno, memorandos, actas de las reuniones y cartas, por supuesto toda la información que viene también de los familiares y de los grupos de cuidado y defensa de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Hay en ese sentido una primera pregunta que surge, que es ¿por qué ahora, habiendo habido tantas instancias donde los organismos de derechos humanos o familiares de víctimas han reclamado a la Iglesia justamente el acceso a esa documentación? Y porque somos así como seres humanos, necesitamos tiempos, procesos para hacernos cargo de nuestra historia, de nuestra memoria, y porque sin ninguna duda el testimonio, bueno, la llama encendida que mantuvieron los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y el crecimiento de las políticas de memoria y de verdad, y bueno, fue actuando como renovando también el sentido común del cuerpo episcopal, haciéndonos más responsables de aquello que sucedió y teniendo una visión crítica de la propia actuación, ¿no? Y para eso hacía falta que el juicio de valor esté fundado en una investigación histórica contundente, con acceso a toda la masa de documentos que se conservan de esa época, ¿no? Bueno, en eso se estuvo trabajando mucho tiempo, para después poder ofrecer en el tercer tomo, son 3 tomos, como vos Uh-huh. enunciabas, bueno, un conjunto de interpretaciones que ayuden a pensar la época, el suceso y las responsabilidades, bueno, y todo lo que constituye este periodo de la historia nacional. Uh-huh. ¿Por qué parten de 1966? Esa es una cuestión que conversamos mucho ya desde el inicio de la investigación. Allí se da el entrecruce de dos grandes acontecimientos. Finaliza el Concilio Vaticano II, se inicia su recepción en la Argentina y paralelamente se interrumpe de nuevo el orden democrático y comienza la revolución argentina, el gobierno de Onganía. Estamos ahí en el contexto de mayor surgimiento, desarrollo de los grupos de violencia guerrillera. Estamos en un periodo donde América Latina está secuencias de la Guerra Fría, ¿no? Guerra Fría en el norte, pero bien caliente en el sur, entre nuestros pueblos. Bueno, en esa línea, la recepción del concilio y el proceso de interrupción del orden constitucional, la dictadura que comienza en el 66, el crecimiento de la violencia política, y bueno, ponen las condiciones para pensar desde una década antes
bueno, la espiral que se va tejiendo hasta el proceso de reorganización nacional y bueno y el terrorismo de Estado. Uh-huh. Eh, O sea, el por planteo supuesto, es que esa espiral de violencia es la motivación del golpe y la dictadura que comienza el 24 de marzo. no, el planteo es entrar en la época y entender de alguna manera toda la trama de significaciones que fue llevando a que nuestra sociedad se viera semejante periodo oscuro y de aberración como fue lo acontecido con los crímenes de lesa humanidad en el terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Imposible comprender una época si no se la mira en perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, algunos incluso queríamos empezar antes, en el 55. De todas maneras, muchos capítulos de la obra ponen de alguna manera todo el análisis histórico en perspectiva. Uh-huh. Entender una época es entender toda la trama de significaciones, de valores, de conflictos, de contradicciones que tiene una sociedad y todo el proceso que va viviendo, que va desencadenando, bueno, las cosas que fueron sucediendo, que van sucediendo. El análisis de alguna manera completo, multicausal, interactivo de todo lo que fue sucediendo. Uh-huh. Entiendo que en el segundo tomo está la documentación más referida a la actuación de la conferencia episcopal en los tiempos de la dictadura, ¿no? Después del 76. Ahí, ¿qué conclusiones sacan respecto de cuál fue el rol, el comportamiento de los obispos? Es el corazón de la investigación. Todo el tomo segundo es donde está toda de alguna manera, una narración histórica de todo el proceder, la interacción, las reuniones, las consultas, los juicios, los análisis, las tomas de posición, bueno, la autoconciencia que los obispos tienen de participar en el campo burocrático, en la gestión de lo común, la visión que tienen de la patria amenazada, el terror, el miedo del marxismo, y bueno, y cómo fue la interacción con el gobierno militar. Allí está, bueno, de alguna manera ofrecida con, con mucha con mucha memoria y con mucha verdad el modo en cómo funcionaban de alguna manera esos espíritus. Y también la presencia de los que fueron minoritarios, pero contundentes profetas morales para advertir que la actuación debería ser diferente a la que se está llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. La estrategia, prudencia, la actuación unánime, bueno, en gran medida formulando principios éticos pero en abstracto, con una actitud de, bueno, amparo de alguna manera a la política que se desarrollaba desde las cúpulas del gobierno militar. Por supuesto que hay mucha documentación y muchos textos que, bueno, eso lo muestran y por eso el editorial quiso ponerle a la obra ese título, que es una frase evangélica, pero que de alguna manera revela el espíritu con el que se trabajó, ¿no? La verdad nos hará libres. Bueno, porque ese modo muchas veces de concebir el trato con el poder, el modo de concebir la mirada sobre la sociedad, nunca estamos exentos de ser reeditado, así que bueno, en ese sentido también hay mucha potencia para pensar el presente de todos los grupos humanos, las instituciones. Se trabaja mucho en diálogo con las ciencias sociales y bueno, con históricas que durante todos estos años han Fabricio, ¿ahí me escuchás? ¿Sí? Ahí se fue un poquito la señal. Respecto del primer grupo, cuando vos hablabas esto de la autoconciencia de la participación o el vínculo con el poder, y concretamente, ¿cómo era la circulación de información, los encuentros? ¿Qué es lo que aportan los documentos que bueno, puedan tener alguna mirada novedosa también en un contexto en el cual hay una lectura, ¿no?, que señala cierta participación de la cúpula de la Iglesia, incluso cierto componente eclesial dentro de la descripción de esa dictadura cívico-militar? Ciertamente sí, una de las
fuentes inéditas y muy importantes para entender el modo de vinculación que tomaba el asignado para esa comisión, una especie de comisión de enlace que se reunían frecuentemente, segunda del gobierno militar, con un grupo designado de obispos que para bueno, analizar la situación. Y en esas mismas reuniones, a lo largo de los años, se fueron, bueno, revelando también con el tiempo, porque hubo una estrategia de mentira, de engaño, de seducción muy potente de parte también de los militares con los obispos, pero con el tiempo se fueron revelando, bueno, todos los acontecimientos que fueron dándose a luz, que las madres de la Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos expresaban y reclamaban, ¿no? Bueno, esas actas de los memorandos de la Comisión de Enlace están ofrecidas, sintetizadas, reveladas de allí cómo fue esa interacción. Uh-huh. Por decir algunos de los elementos numerosos, pero todo el tomo tiene mucha información. ¿Y hay datos, por ejemplo, que permitan saber sobre el destino de personas desaparecidas o los niños y niñas que buscan las abuelas? Entiendo que están las listas y algunos datos y elementos que tienen más que ver con los reclamos y los pedidos de ayuda que recibía la Iglesia. No otras informaciones puntuales que, por otro lado, el presidente de la conferencia episcopal, Oscar Ojea, puso a disposición la justicia en paralelo con el surgimiento de la obra, ¿no? Uh-huh. El momento en que salió, ¿no? En nuestro medio, como ha ocurrido en algunas otras jurisdicciones, en el seguimiento de los juicios por crímenes de lesa humanidad, bueno, han aparecido en los testimonios y lo han tomado también los tribunales, la necesidad de investigar la participación de algunos miembros de la Iglesia, aquí, por ejemplo, capellanes, que concretamente eran señalados como que tenían pleno conocimiento de que había detenidos ilegales y en algunos casos estaban en contacto con ellos. La Fiscalía señaló que tenían una participación en el sistema de inteligencia, ¿no? Digamos que lo único que diferenciaba a un torturador era la forma sutil de interrogar, en el caso, pienso, de Aldo Vara. ¿Qué mirada aportan ahí respecto del vicariato castrense, capellanes u otros sacerdotes? Exacto, sí, bueno, a mí justo me tocó trabajar ese uh-huh. tema en el tomo 1, ¿sí? del capítulo 8, que ofrece bueno, un estudio completo lo más completo que pudimos acceder del militarismo, de alguna manera, la posición militarista del clero en la época, ¿no? Los influjos ideológicos, los recursos teóricos para la comprensión del contexto y también la actuación, la interacción en el plano del vicariato castrense a partir de su estructura jerárquica, el obispo Vittorio Bonamín, llamado por Emilio Miñones profeta del genocidio, y todas de alguna manera, los campamentos y las actividades que se realizaban como configuradoras de alguna manera de ese sentido común militarista en ese sector del clero, ¿no? Bueno, los 3 capítulos sobre el clero en el tomo 1 revelan un poco una diversificación muy notable en el catolicismo de la época, ¿no? La concepción mental de este grupo ideológico del clero, marcado por la visión de la lucha contrarrevolucionaria y alentando de alguna manera a las fuerzas de seguridad, y bueno, pero también los planteos de renovación teológica posconciliar, con el surgimiento del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que aparece en el capítulo 9. Los capítulos 7, 8 y 9 del tomo 1 analizan sobre todo la actuación del clero en sus diversas lecturas, perfiles. Pero, por ejemplo, en el caso de Bonamín, que se conocieron sus diarios con mucha información, ¿eso no entraba en los canales oficiales de la Iglesia? ¿La cúpula no tenía esa información que manejaban Bonamín u otros capellanes?
descubrimiento de las agendas o de las actas de Bonamín, bueno, es tardío. Bonamín expresamente en participar de las reuniones de la conferencia episcopal. Él mismo cuenta en sus memorias o en entrevistas que se le realizaron después que había dejado de participar, y bueno, cómo es la estructura de la iglesia, que cada diócesis, el vicariato figuraba como una diócesis también, tiene su propia autonomía, su sector de la gestión de las cosas, y sí, ciertamente aparece también en los puntos en los cuales se revelan había capellanes que escuchaban los problemas de conciencia de los oficiales y que llevaban esos elementos a la conversación. Todo eso está analizado, publicado, de alguna manera mostrado para la autocrítica necesaria, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hacía, digamos, la cúpula de la iglesia con esa información? ¿No actuaba de ninguna manera? ¿O lo avalaba? Fue una información que se fue revelando muy de a poco, a cuentagotas, y hay que mirar en ese sentido cada año de algún modo del proceso. No es lo mismo el 76 que el 79, que el 78. Bueno, el crecimiento en la conciencia interna de los diversos grupos, ¿no? Nunca pensemos en la iglesia como un todo homogéneo, ¿no? Incluso dentro de la misma conferencia episcopal aparecen muchas veces dialécticas, posiciones enfrentadas, críticas, posiciones extremas, posiciones proféticas. El tomo segundo revela mucho esa inmensa diversidad que aparece en el seno del mismo episcopado, y a la vez, bueno, la postura predominante que fue hasta el final del proceso. ¿Cómo fue? Perdón, se fue la señal ahí. Que esa postura predominante... Que fue de cierto amparo de no querer debilitar el gobierno militar, ¿no? Eso está expresamente dicho de muchas maneras. Y, digamos, ¿consideran concretamente entonces que hubo algún tipo de participación o de encubrimiento, digamos, en la revisión autocrítica de ese proceso, si tenés que tomar alguna determinación? Porque más allá de todo el debate interno, en concreto, ¿qué conclusiones sacan? Bueno, muchas. Hay que leer la obra, que es extensa, y que yo te sintetice las conclusiones de una obra de 2.500 páginas en unos minutos sería un atrevimiento de mi parte, ¿no? Las conclusiones son muchas, incluso no son tampoco homogéneas, porque fuimos 42 autores trabajando. El tomo más contundente, más lleno de información, es el tomo segundo, en el que han trabajado predominantemente dos, que tuvieron acceso a todos los archivos, y muchos más, pero a partir de allí se hizo el tomo 3, en los cuales aparecen, bueno, las distintas lecturas, interpretaciones, claves de hermenéuticas para pensar lo sucedido. Bueno, vamos a presentar la obra de alguna manera también para alentar a su lectura, ¿no? Para alentar a una lectura que enriquezca el debate sobre lo acontecido, que ayude a la autocrítica, que nos permita hacernos cargo de toda esa época oscura de nuestra sociedad y de la iglesia también. Y desde la perspectiva actual, digamos, no sé hasta dónde llegan ese análisis, porque una vez superado toda esa instancia, ya en tiempos de la democracia, el avance de los juicios o otras gestiones también por acceder a la memoria, a la verdad y obviamente a la justicia, ¿qué aportes se pueden hacer o qué reflexiones, digo, en torno a situaciones que se han dado entiendo acá también está reflejado en el libro, algunos testimonios que en tiempos democráticos han dado algunos capellanes respecto de lo que vieron y no se llegó a tiempo para poder ampliar en los juzgados, o situaciones del caso de von Bernich, por ejemplo, que está condenado? ¿Cuál es hoy la historia de la Iglesia Católica en relación a estas situaciones? En gran medida ha sido anhelo y deseo de una investigación seria, profunda, renovada, abierta, autocrítica, y bueno, el fruto de esa investigación
son estos 3 tomos, que por supuesto ahora están ofrecidos para su lectura, para la conversación con los estudiosos del tema, para la presentación en la sociedad, para seguir ejerciendo de algún modo la verdad histórica, que siempre es un camino. La posibilidad de que se publiquen archivos y que aparezcan fuentes inéditas de gran riqueza para el estudio y también para el análisis, la conversación y la autocrítica. Ya digo, la crítica interna del episcopado y el crecimiento de una conciencia de la necesidad de hacer memoria, y memoria penitencial, memoria que reconozca los fallos del pasado, está expresamente dicho en el mismo periodo de la obra y en el prefacio de la obra. Bueno, eso es un juicio del presente, de alguna manera, que tema, ¿no? Revisitar la historia y asumir las formas de antitestimonio, de escándalo que pueden haberse sucedido por parte de miembros de la Iglesia. Fabricio, una última. Veía en la presentación de los libros oportunamente que planteaban, bueno, esto es una historia que tiene que ver con la lectura que ustedes hacen de esos documentos, el acceso a los archivos en sí, por un lado, se han presentado en los juzgados, y por otro, ¿quiénes pueden hacerlo y de qué manera? Hay un protocolo en la conferencia, hay que pedir el acceso y hay, entiendo, posibilidades de acceder en ciertas condiciones como tienen más o menos todos los archivos. Desde ya que sí, a todos nos interesa de que estén accesibles y que puedan surgir a partir también de la lectura de la obra, de sus claves o de los elementos que aportan otras investigaciones, otros diálogos, otras publicaciones. Ojalá que también este esfuerzo que llevó muchos años, por lo menos yo tuve 4 o 5 años en el trabajo y empezaron antes todavía con la comisión editora, bueno, produzca también frutos de nosotros, trabajando desde antes, muchos de los cuales han sido fuentes para nosotros, como los libros, por ejemplo, vos citabas recientemente, los diarios de Bonamín y otros investigadores históricos que hacen aportes que son significativos y que pueden seguir la conversación y la búsqueda de la verdad, ¿no? Fabricio, muchísimas gracias por estos minutos. Mañana a las 19, entonces, la presentación en Rondó 29, aquí en nuestra ciudad, de estos 3 tomos de La verdad de los Ara Libres. Que tengan buen día. Un gusto de mi parte, muchos saludos y sí, los esperamos. Hasta pronto. Allí estaba Fabricio Forcat, que es presbítero de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos. Es uno de los autores que intervienen en esta obra, que va en el análisis de documentación de 1966 a 1983. Mañana se presenta en nuestra ciudad. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz.